Hasta luego. Por fin se escucha la voz de Israel Vallarta Cisneros. Casi 15 años en la cárcel sin que haya una sentencia que diga si es inocente o culpable. Aquí en el estudio, como les he dicho, están René Vallarta, Alejandro Cortés Vallarta y María Guadalupe Vallarta. René Vallarta, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué toda esta historia respecto a Israel? ¿Qué factores se han coludido, confabulado para mantenerlo 15 años sin sentencia? Pues es algo increíble, pero hasta la fecha no sabemos en sí cuál fue la situación, ¿sí? O qué se esconde detrás de todo esto para poderlo mantener todavía pues, privado de la libertad. Uh-huh. Nosotros sí hemos tratado, bueno, yo ahorita tengo pues apenas 2 años, 8 meses de estar otra vez en libertad y tratando de volver otra vez a poder ayudar, ¿sí? Para poder que quede esto claro, ¿no? Como lo dice Israel. Pero pues sí, sigue habiendo ciertas objeciones en el juzgado, todavía nos dicen sí, estamos checando, todavía no se da el cierre porque hay ciertas pruebas que llevar a cabo. Uh-huh. Personalmente yo he ido al juzgado con el de oficio, el abogado de oficio, y pues es lo que me ha comentado, ¿no? Usted mismo fue detenido en 2009 y luego absuelto en 2016. Yo fui absuelto en el 2016. Uh-huh. Precisamente estuve 7 años, 8 meses también en una cárcel de alta seguridad, uh-huh. Precisamente acusado de secuestro, ¿no? Uh-huh. El cual, pues, eso es rotundamente falso, ¿no? Uh-huh. Tan es así que yo salí absuelto. Uh-huh. ¿Sí? Absuelto, y yo salí por no por violaciones al debido proceso como lo han querido informar al público, porque siempre es lo que pasa, están mal informando para todavía seguirnos poniendo. Yo he visto todavía en la televisión que ha salido pues mi nombre, René Vallarta, secuestrador. Eso es falso. Uh-huh. Yo no salí, le vuelvo a repetir, por violaciones. Yo salí exactamente porque no hubo nada que pudiera comprobarme, ¿sí? que yo era secuestrador. Nada absolutamente. Aquí lo único que pasó, que mediáticamente fue donde nos empezaron a atacar. El problema fue de mi detención, que querían en el momento, en el 2011, cuando ya Florence ya estaba ya lista para salir, es cuando nos empiezan a meter más situaciones, yo ya detenido. Uh-huh. Porque como no había absolutamente nada, cómo retenernos o cómo podernos detener, ¿qué es lo que hacen para poder demostrar que Florence sí era secuestradora? Detienen a otra persona de nombre David Orozco. Y él es el que lo golpean, lo torturan. Es una persona que precisamente falleció dentro del penal, por la tortura que le causaron los agentes aprensores. Y él es ahí donde, lógico, nos imputa algo que después se cayó porque nada fue cierto. ¿Y cuál era la intención de imputarlos? ¿Que hubiera más pruebas contra Florence? Contra Florence Cassette. Cuando a mí me detienen el 7 de mayo uh-huh. del 2009. Uh-huh. Estaba yo en mi negocio trabajando cuando llegaron pues una infinidad de gente de civil uh-huh. y otros vestidos que era los AFIS. Uh-huh. Cuando entran a mi negocio me detienen, de ahí me sacan, me golpean en el piso, estando pues empleados, estando clientes, mis padres, ¿sí? De ahí me sacan a las 2:30 de la tarde. Uh-huh. El detalle es de que ellos querían de que yo manifestara de que efectivamente Florence y Israel se dedicaban al secuestro, uh-huh. y yo con ellos. Uh-huh. Entonces, pues eso es falso. Eso es falso. Me torturaron demasiado. Me suben a una camioneta uh-huh. Con uno de mis empleados, y ya dentro de la camioneta yo después de un momento me doy cuenta que ya traían a mis 2 sobrinos. Uh-huh. Pero de ahí empieza la tortura.
Me empiezan, me tiran al piso, me ponen un trapo, una jerga roja en la cabeza, me empiezan a golpear, me empiezan a preguntar precisamente sobre una infinidad de nombres que no recuerdo y que nunca había oído yo, sino que hasta ese momento es cuando se empiezan a enfocar a Florencia y Israel. A decirme que Florencia era la jefa de la banda de secuestradores, que cuántas personas, todo. Pues yo les digo, no, esto es mentira, esto no es cierto. Uno de los agentes aprensores que van ahí me dice, a ver, pásamelo. Me jala hacia donde él está, me acuesta sobre una láminas calientes, ¿sí? Pero yo ya esposado, me acuesta de lado, ¿sí? Del lado izquierdo, ¿sí? Sí. No estamos pasando la imagen de René precisamente por razones de seguridad, pero él nos está mostrando una cicatriz enorme en el brazo izquierdo, producto de esa plancha caliente. Sí. En ese momento se pone en cuclillas uno de los agentes aprensores y me empieza a golpear en los oídos. Fuerte, fuerte. Y después me pone boca arriba, me entierra la rodilla en el estómago. En ese momento es cuando yo me doy cuenta que traen a mis sobrinos, porque uno de mis sobrinos, que es Juan Carlos, le dice que yo tengo una hernia, ¿sí? Que me van a matar. En ese momento yo también le digo, pues es que me estoy quemando. Dice, de todos modos te vas a morir, dijo, de tal por cual. Me empiezan con puras majaderías. Pero ahí sigue la tortura, pero siempre todo para que yo reconociera a Florence y a Israel. Claro. De ahí me llevan a una casa de seguridad en el Estado de México. Y ahí igual, a torturarnos. Durante días. Ahí la detención fue a las 2:30 de la tarde y nos tienen como hasta... Yo perdí la noción del tiempo, pero yo le calculo que hemos de haber estado ahí como hasta las 11 de la noche, no sé, aproximadamente, en esa casa de tortura, que ya después yo supe que eran oficinas de la policía, ¿no? En el Estado de México. Los sobrinos detenidos eran dos, entre ellos Alejandro Cortés Vallarta, quien está presente aquí. Alejandro, ¿sufriste lo mismo? Pues, pues sufrí bastante, como sufrió mi hermano, como sufrió mi tío, y como han sufrido muchas gentes, por las torturas que infligía la policía. Igual a mí me detuvieron a las 2:30 de la tarde, me preguntaron por mis tíos, y de ahí fuimos al negocio de mi tío. Y cuando les decimos nuestros generales, a mí me dijeron, ay, eres Vallartita, pues ya te cargo. Me preguntaban por Florence y por Israel. Yo les dije, Israel mi tío y Florence pues su novia en aquel entonces. Pues desde ahí empezaron las amenazas y los golpes. Nos llevan a una casa de seguridad, que sí, precisamente nos enteramos que eran oficinas de la policía, en ese entonces de la PGR. En la tortura, pues a mí me decían que yo era secuestrador y que dijera que Florence era secuestradora igual que Israel y que aceptara que yo trabajaba con ellos. Ellos decían, acepta tú que tú eras secuestrador y te dejamos de golpear. No sé cuánto tiempo pasó, yo ahogándome, semidesmayado, perdí la noción, me hice del baño precisamente con la golpiza que me dieron. Y me decían que inculpara a Israel y a Florence, que era cierto que nos dedicábamos al secuestro. Siempre lo negué y me amenazaron de muerte. Me amenazaron que iban a llevarse a mi familia y que los iban a matar, que los iban a desaparecer los agentes aprensores. De ahí pues nos llevan a la casa de arraigo, ¿no? ¿Por qué nos llevan a la casa de arraigo? Porque nos sembraron un rifle. Me siembran un rifle, yo iba con mi hermano en mi coche y ahí nos siembran un rifle. Ese mismo rifle fue por eso que nos llevan a
a la CEIDO en aquel entonces, y el Ministerio Público me lo puso en el escritorio, negándolo yo y diciendo yo también que me habían torturado. El Ministerio Público me dijo: tú no declares eso, no te conviene declarar eso. Yo espantado y sin saber qué hacer o qué decir, yo lo declaré y yo, sorpresa, llegué hasta Nayarit, a un penal federal por secuestro, delincuencia organizada y portación de arma de fuego. Gracias a Dios, después de los 6 años, 9 meses, yo salí antes que mi tío, junto con mi hermano, salimos absueltos por falta de elementos. María Guadalupe Vallarta, hermana de Israel, ¿qué ha sido todo esto? ¿Cuántas violaciones legales, cuántos abusos, cuánta injusticia? ¿Cómo lo ha vivido? Pues desde Israel, que fue en el 2005, pues sí, fueron demasiados abusos. Nosotros no sabíamos nunca de algún problema así tan grande, porque nunca lo habíamos tenido. Cuando a Israel lo detienen, no entendíamos ni siquiera el alcance que esto podía tener, ¿no? El abogado nos decía que Israel iba a salir, e incluso al tercer día, ¿verdad? Y que en las 72 horas, porque no había como pruebas así contundentes. Obviamente estaba la imputación de 3 personas, pero que él miraba que todo era pues ilícito, ilegal, porque no estaban bien esas pruebas y que ellos iban a salir. Después los arraigan y nos decía que en el arraigo también, pero de ahí Israel se promueve un amparo contra la detención, contra el arraigo, y ya a punto de resolverse, Florence mete otro amparo y se va más tiempo, y resulta que ahí ellos, la juez quinto, Olga Sánchez Contreras, les da un auto de formal prisión y ellos pasan a una cárcel, ¿no? Y de ahí pues se empieza a vivir todo este infierno, porque pues precisamente por eso René, él se hacía cargo de toda la situación. Bueno, mis hermanos, René, Mario, Jorge, todos estábamos al pendiente de Israel, porque incluso René y ellos, al momento en que fue detenido Israel, ellos estaban afuera de las oficinas de la CIEDO en aquel tiempo, ahí en el Monumento de la Revolución. Ellos siempre en el juzgado, atendiendo las audiencias, con el que lo señalaba, que era Ezequiel Yair Elizalde Flores. Ellos estuvieron ahí siempre, así como estamos nosotros, y nunca los reconoció que ellos habían sido también parte de la banda, ¿no? Y bueno, al transcurso de los años, en el 2009, es él quien lo señala como que ellos habían sido quien los había secuestrado. Ahí es donde nos damos cuenta todavía más empezamos a entender que detrás de todo esto había una maquinación pues malvada, ¿no? Porque era una persona que había mentido siempre y habían cambiado sus declaraciones una tras otra. Cada vez que lo citaban al juzgado, siempre cambiaban sus declaraciones. ¿Maquinación malvada de quién o de quiénes? Pues ahora ya tengo yo más claro todo esto, porque han sido pues casi 14 años en que pues yo he vivido todo esto, y me empiezo a dar cuenta que lo de Israel pues no fue casualidad, lo de Israel y de Florence, sino que detrás de eso estaba Margolis, un señor, y estaba Genaro García Luna, después Eduardo Margolis. Uh-huh. Estaba obviamente Genaro García Luna, Cárdenas Palomino, que fue el que se encargó de torturar a mis hermanos. Cada vez que había una detención eran torturas terribles. En Israel lo torturaron casi más de 20 horas, sufrió tortura Israel, tortura terrible. Luis Cárdenas Palomino fue el que lo torturó, incluso en las cámaras, cuando se hace el supuesto rescate y montaje de toda esta parte, pues eran ellos, ¿no? Entonces, al paso del tiempo nos fuimos dando cuenta que era Cárdenas Palomino quien estaba detrás de todas esas torturas, ¿no? Y de ahí, pues también con el tiempo nos dimos cuenta que Isabel Miranda de Wallace también era una de las personas que siempre estaba ahí, activa, llevando a las supuestas víctimas ahí a todos lados para que se declararan que ellos eran culpables. Todo para señalarnos.
Hay una cosa muy importante que, por ejemplo, cuando yo iba a las audiencias, todo el tiempo, desde el 2005 que detienen a Israel hasta el 2009 que yo todavía estaba en libertad, a todas las audiencias que había, yo iba personalmente. Y ahí lo dice porque firma uno en el libro de entrada y salida. Yo estuve en todas las audiencias, tanto cuando hubieron las audiencias con Ezequiel, cuando estuvieron con Cárdenas Palomino, con los testigos, yo estuve todo el tiempo ahí. Yo fui a hacer una inspección ocular al rancho con mi hermano Mario, con los peritos, ¿sí? Estuvo el secretario, estuvo el Ministerio Público y estaba lleno de agentes federales, bueno, que eran AFIS en ese tiempo. Si yo estuve tanto tiempo dando la cara, ¿por qué nunca me señalaron esas mismas personas? ¿Por qué no dijeron, este que está aquí, él fue el que me secuestró? ¿Por qué no lo dijeron? Sino a los 3 años, 8 meses es cuando supuestamente me señalan. Nunca dijeron nada, pero en ese momento pues es cuando hacen todo el cambio de declaraciones. Precisamente es una de las situaciones por la que nosotros estamos absueltos, porque nunca se pudo comprobar absolutamente nada sus dichos. Todos sus dichos fueron saliendo poco a poco, pero sobre todo en las audiencias que yo no sé y todavía no me explico hasta estas fechas qué fue lo que les prometieron o por qué lo hicieron estas personas de señalar sabiendo que nosotros éramos inocentes. No tienen moral, no tienen ética, no sé qué pasó ahí, por qué se dejaron mangonear por la policía. Y sin en cambio, bueno, pues ya con el tiempo pues salió efectivamente que pues no pudieron sostener sus mentiras. No, si es una situación demasiado grave, porque así como hemos estado nosotros, bueno, que sufrimos toda esta situación, vejaciones, hay demasiada gente que está igual, demasiado igual, y mucha gente, la mayoría torturados por las mismas personas, O sea, no sé, como que ahí se maquinó, fue un mismo grupo el que hacía, tanto torturaban por aquí, por todos lados, y todo está escrito, ¿no? Pero así fue una de las situaciones por las que yo todavía no me explico el por qué esa gente nos señaló. Alejandro Cortés Vallarta, sobrino de Israel, ¿usted a qué se dedica, Alejandro? Pues ahorita estoy construyendo el medio ambiente, preparando tierra para que el planeta pues esté mejor. Estoy trabajando en un rancho. ¿Usted qué ha visto de irregularidades graves en todo este proceso de Israel Vallarta? Bueno, su tío. Para empezar, pues hubo tortura, para empezar. Violaciones al debido proceso, todas. Falsas declaraciones, como de los ministerios públicos y de los señalamientos que él ha tenido. Sabemos que a él lo detienen un día antes de que lo presentaran en televisión. Ya desde allí empieza toda la falsedad, ¿no? De esta fabricación de esos delitos que lo inculparon. María Guadalupe Vallarta, hermana de Israel, ¿usted supo desde el primer día, el primer momento de la detención de Israel? Sí, pero nosotros nos dimos cuenta por la televisión. O sea, hasta que salió, o sea, en ese momento recuerdo muy bien, estábamos en la casa de mis papás y mi hermana sube y me dice que viera la televisión, que Israel y Florence estaban siendo pues ahí en una situación que no entendíamos y nosotros queríamos que mis papás no se dieran cuenta, ¿no? Pero en realidad ellos también ya estaban, pero ellos tampoco, es que entrábamos a la recámara y apagaban la televisión, ¿no? Era así como que no sabíamos, pero sí fue muy impactante. Nosotros nos dimos cuenta en ese momento, cuando estaba todo, no entendíamos, porque yo la verdad no entendía muchas cosas, pero mi mamá, que tenía más visión y que era la que más visitaba a Israel, ella fue la que nos dijo que viéramos que las cosas que estaban en esos cuartos que no eran habitables, estaban las cosas que Israel tenía en su cabaña.
O sea que ella, es que esas cosas no estaban, todas esas cuestiones no estaban ahí. Entonces ella fue la primera que detectó todo esto, por eso ella fue que es la que ella pone en la CNDH una queja que pues no pasó a más, sino porque fue indiferente la CNDH aún sabiendo de las torturas tan terribles de Israel, porque Israel no se podía ni sostener cuando posterior fuimos ya cuando los arraigan. Llegó un momento en que Israel no podía sostenerse por sí mismo, tenía que ser ayudado por 2 compañeros que casi lo llevaban como si fueran muletas, porque Israel había sido terriblemente torturado. Por eso mi mamá es que va y pone la denuncia en la CNDH, pero pues no, la CNDH aún teniendo en sí nunca ratificaron los peritos que dieron fe de las lesiones de Israel. Se desaparecieron de la faz de la tierra como todos cuando llamábamos al juicio a víctimas supuestas, cuando llamábamos a peritos, nunca había nadie, o sea, nunca. Cuando se llamaron los periodistas, tampoco. O sea, siempre, no había manera era como tratar de ocultar esa verdad, ¿no? Para seguir sosteniendo sus mentiras. Y bueno, así vivimos esa parte de Israel terrible de cuando estaba en la casa de arraigo, cuando lo separaban, no dejaban que se hablara con Florence. Era un seguimiento, nos seguían el AFI en aquel tiempo. Incluso mi papá dejó su carro y llegaban y le daban golpes al carro. Era muy terrible lo que vivimos. A mi mamá se meten a su casa en esos días. Se meten sin una orden de cateo ni nada, ellos siempre se meten. Las órdenes se fueron dando posterior a cuando se metían a las casas, y eso yo lo vi en los expedientes, que ellos decían el día 28 de diciembre del 2005 entramos. Mentira, porque ellos ya habían entrado el día 13 y el día 17 a las casas, robándose todo así de lo que en la casa de mi mamá se llevaron cosas, dejaron recuerdo mucho que pusieron un anuncio, una hoja así: esta casa está asegurada porque aquí viven secuestradores, ¿no? O sea, una hoja en blanco, no fue legal. ¿Y qué pasaba? Que decíamos, bueno, ¿por qué todo esto? Mi mamá tuvo que pedir a la CNDH para que le pudieran dejar entrar a su casa, porque nos hacían pensar que las casas estaban aseguradas, cuando no era cierto, ¿no? Entonces mamá va y pone una queja y dice, no señor, usted puede entrar, no está asegurada. O sea, vivimos terror en ese tiempo porque era muy, muy fuerte, pero a fin de cuentas no alcanzábamos todavía a entender y los alcances de todo esto, porque como repito, René siempre estaba con Mario y con mis hermanos afuera tratando de aportar pruebas, de llevar testigos. Todo eso fue que lo vivimos, fue así. Después con la detención de ellos, pues nos dejan esto. Yo pienso que todo está como para dividirnos, ¿no? Dividirnos a la familia y como que menguar nuestra fuerza para seguir luchando por Israel y por ellos, ¿no? Claro. Pero bueno, todos nos pusimos una tarea para poderlos ayudar a todos, porque pues ya eran 4, ya no era solo uno, y además nos quitaron los brazos que trabajaban para poder aportar. René, ¿cuál fue el poder que generó todo esto? ¿Dónde fue el punto de quiebre? ¿Qué es lo que provocó esto? ¿Eduardo Margolis buscando qué, defendiendo qué, encubriendo qué? Yo esos puntos no los tengo claros. A lo mejor esos puntos los puede tener más claros mi hermana Guadalupe, pero lo que sí sé es que, y porque Israel me hizo ciertos comentarios referente a que Margolis sí tenía o tuvo problemas porque era su socio Sebastián, el hermano de Florence Cassette, y no sé qué tipo de negocios o qué tipo de problemas tuvieron en ese tiempo, que fue lo que lo que causó toda esta situación, y luego yo creo que se le salió de las manos, y para poder ahora sí que ocultar su verdad y que su verdad su mentira se hiciera verdad, pues arrasaron con toda la familia, ¿no? Pero había negocios o dinero complicado en el fondo de todo esto. Así que yo sepa, no. O sea, yo por ejemplo tengo en el negocio que sigo teniendo, he tenido toda mi vida, voy a cumplir 40 años con mi mismo negocio, y yo sigo viviendo en la misma colonia, yo no tengo nada de qué esconderme, ¿no? Como ellos me decían, es que te anduvimos buscando hasta que te encontramos. Pues ¿qué me encontraron? Pues si yo aquí llego a las 9 y salgo a las 6 de la tarde, ese es mi horario que siempre he tenido en toda mi vida.
Entonces a mí no tenía que andarme buscando, ¿no? Y dije, no, pero sí es una cosa. Alejandro Cortés Vallarta, ¿cuál es tu interpretación? ¿Qué crees que generó todo esto? ¿Por qué? Pues en sí no está claro. Puede ser una venganza contra Israel y Florence. Contra Israel por ser novio de Florence y Florence por ser hermano de Sebastián, que eso fue de lo que nos fuimos enterando con el tiempo. Probablemente quedaron mal y de ahí empezaron los problemas, ya que este personaje sabemos hoy que tenía amistad con mucha gente del gobierno de aquel entonces y pudieron hacer lo que hoy ya lo vivimos. Eduardo Margolis Sobol, ¿es el personaje principal de todo esto, María Guadalupe Vallarta? Pues, yo pienso que sí, ¿no? Pero bueno, todo esta banda del Zodiaco, ¿verdad? La absurda, ¿cómo se dirá? La absurda invención de la existencia de la banda del Zodiaco, yo creo, fue imaginada por Genaro García Luna, ¿no? Ahora sé que, ahora me han quedado cosas más claras, ¿no? ¿Y por qué? Porque ellos querían darle un final feliz a todos los operativos o todo lo que hacían en su momento, ¿no? Y ellos fueron tomando más fuerza conforme fue pasando el tiempo y el sexenio. Entonces ahí se hace un trío de amistad o de lazos así, y que los unía a Isabel Miranda de Wallace, a Genaro García Luna, a Margolis, y después con el apoyo del presidente Calderón, porque eso pues yo lo tengo más claro que ellos, ¿verdad? Porque ellos vivieron 6 años fuera de todo esto. Entonces cuando yo me empiezo a dar cuenta que pues se fueron involucrando personajes siniestros, ¿no? Ya me voy dando cuenta de todo, porque yo no sabía de alguna manera, y lo que yo presumo es que desde antes de la detención de Israel, ya por ahí estaba Isabel Miranda de Wallace, porque Israel refiere que cuando él estaba siendo torturado un día antes, el día 8, él dice que había una mujer que no alcanza a identificar, era una mujer pues de baja estatura y gorda, ¿no? O sea, de complexión así. No sabemos, entonces por ahí vamos viendo que la señora también estuvo la tortura presenció la tortura de David Orozco, que fue de las que inculparon a mis hermanos, a René y a mis 2 sobrinos, y ella misma lo dice, ella dice que ella estuvo y que presenció la tortura de David Orozco. Ella siempre llevaba a las supuestas víctimas, que era Ezequiel y la señora Cristina, para motivar o para decirle a los jueces. Ella siempre movía así que jueces, y iba Isabel Miranda de Wallace. Una de esas, en una vez que fuimos a darle con el maestro Carbonell a la presentación de un libro que hizo, llegó el que fue Javier Mijangos, que fue el que hizo el proyecto para la liberación de Florence. Uh-huh. Él ahí nos comentó, bueno, cuando él estaba presentando el libro, que algo le parecía pues muy extraño, pero que estaban convencidos de que esta señora siempre estaba detrás de eso, porque van en el elevador, dice que él llega a su trabajo y va en el elevador y se encuentra a Isabel Miranda de Wallace y a Ezequiel, y le dijo: si tienes que llorar, llora, si tienes que patalear, pataleas, pero tú tienes que convencer, ¿sí? Y tienes que decir esto, y empezó a decirle lo que tenía que decirle al ministro, que estaban haciendo el proyecto, bueno. Y dice que él se salió del elevador y bueno, y dice que la sorpresa de la señora es que cuando él entra, ellos ya estaban con el ministro, y cuando lo vio pues se quedó sorprendida, porque nunca imaginó que él era la persona, que era el proyectista, el que estaba haciendo el proyecto, ¿no? Entonces es un testimonio para mí que me viene a confirmar que detrás de todo esto estaba ella, ¿no? Entonces, ¿por qué yo pienso que es así? Que ellos hacían todo esto porque ellos querían hacer ver que la policía, o que la policía, en ese caso la AFI, después pasó a ser la Policía Federal cuando Genaro García Luna entra al sexenio de Calderón y le dan todo el poder y todo el dinero, porque tan es así que se hace lo de la policía allí en Iztapalapa, ¿no? Y ellos, ahí eso le da más poder,
que hasta hacen esa serie del equipo, es como para decir que la policía estaba dando resultados, que se estaba combatiendo al crimen organizado, ¿no? Que era como darle un golpe. Entonces hacen ellos con esa absurda combate al crimen organizado, era decir, estamos haciendo y estamos agarrando a todos las bandas de secuestradores, y eso lo vivimos porque en el tiempo que ellos estuvieron detenidos, empiezan a detener muchas bandas y empiezan a ponerle cada de las víctimas que estaban de secuestro, a ponerles a cada una de las bandas, como para hacer una gran vinculación y una organización criminal que no solamente era la banda del Zodiaco, que también era la banda de los Palafox, que la banda de los Tiras, porque incluso nos relacionaron todos los casos con el caso Martí, ¿sí? Con el caso de ella no, pero a muchos los fueron mezclando, fueron tomando, pues mira, tomamos esta banda, pero este secuestrador lo vamos a meter con para que haya una relación así muy fuerte, ¿no? Entonces, más que nada era eso, yo pienso que era decirle a la gente que estaba surtiendo efectos, que esa nueva policía o que ese señor que era Genaro García, que era el que maquinaba todas las cuestiones, porque pues quien hacía que era su brazo que ejecutaba, pues sabemos que era Cárdenas Palomino, porque fue el que torturó a Israel, fue que en parte torturaron a mis hermanos, y también vemos la relación que guardan los aprensores en cada una de los diferentes casos y secuestros, ¿no? Una mezcla de ministerios públicos, que a su vez también eran torturadores psicológicamente, y también muchos participaban en la tortura física. Nosotros en Vero, que en Canadá, que es David Vetter, que nos ha apoyado, porque es una de las organizaciones que nos ha dado fuerza, y hemos estado trabajando, y él me envió una relación de cómo que los mismos ministerios públicos, que los mismos aprensores son en el caso Martí, en el caso Wallace, ¿no? Entonces eso nos da la certeza de que detrás de todo esto hay una gran maquinación, ¿sí? René, ¿qué pensó usted, qué reflexionó o encontró luego de saber que la transmisión en televisión de la aprehensión de Florence Cassés y de Israel Vallarta había sido montaje, que había sido pues como si fuera una telenovela? Pues al inicio no lo creía, yo nunca lo creí, dije, pues que no puede ser posible que a esta época que estamos esté sucediendo esto en contra de los muchachos. Yo no lo creía. Y luego también los abogados me decían, oye, pero pues tengan cuidado, porque está muy fuerte la situación. Dije, pero ¿en qué vamos a tener cuidado? No, yo no sabía la magnitud que podía tener, o la consecuencia que podía tener la detención de Israel para nuestra familia, ¿no? Uh-huh. Pero en fin, fue algo que pues ahora sí que sobrepasó la imaginación. Hay situaciones muy fuertes, y siempre protegiendo a la maldad, yo le digo, a los aprensores, porque yo denuncio la tortura inmediatamente. Bueno, le hablo sobre mí, denuncio la tortura en el momento, porque a mí me pasaron cosas que son inexplicables. Cuando a mí me empiezan a torturar en la ida, yo dije, bueno, y cuando a mí me dicen, bueno, te vas a morir, dije, bueno, pues yo todavía no sabía qué estaba sucediendo. Me llevan, me empiezan a torturar, cuando me tienen en una casa de seguridad, que eran oficinas de ellos, se dan cuenta de mi quemada. Uh-huh. Sale una persona de traje y otra mujer. Abren la puerta de la camioneta donde me tienen, porque ahí todavía no me bajan de la camioneta, todavía me tienen arriba. Abren la puerta y la luz de la tarde les refleja la cara a las personas que preguntan, porque yo estoy con una jerga roja, uh-huh, es que con la que limpian los autos, pero vieja. Entonces se alcanza a ver con el sol, se alcanza a ver pues lo que estaba sucediendo. Es donde yo me doy cuenta que es una puerta gris, un portón grande de lámina. Y ya ahí veo estas personas. Y sí, efectivamente, esta persona le dice, ¿sabes qué? Ahora sí se pasaron.
vamos a tener problemas. Se dan la vuelta, se meten, vuelven a salir otras 2 personas, pero ya también hombres, sí, pero hablan con majaderías, ¿no? Ahora sí se pasaron de estos, vas a ver qué problemas van a tener, mira nada más cómo lo dejaron, y ahí en unos momentos bajan, pasan por mí, me meten a un lugar que, pero para eso ya me vendan, me tienen ahí vendado. Sí se acercan una mujer que ya me patea en los tobillos y me pega en la cabeza, pero pues estos golpes para mí ya no era nada ya de lo que había sufrido, porque a mí la tortura mayor fue en la camioneta. Me tienen sentado ahí, escucho yo cómo traen como alguna libreta, porque se oye cuando le dan vuelta las hojas, para volverme otra vez a hacer preguntas sobre Israel, sobre Florence, para volver otra vez a imputarles yo. Le digo, no, pues eso no. Bueno, yo escucho, me llevan ya me sacan de ahí, pero para eso, cuando vamos ya en el camino, me dicen, ¿sabes qué? Tú vas a decir que te quemaste trabajando, que con un escape. Pues eso es imposible, si uno nada más toca una plancha caliente y quita la mano, ¿no? A mí, cuando me quitan la playera, se vino con todo y los tejidos así, me quedó un hueco, un hoyo, porque cuando se levantó la carne. Cuando llego al médico, me revisa, pues sí, todos golpeados, y bueno, ya hace el certificado y me llevan ante el Ministerio Público, pero eso ya me llevan eso ya fue el día 8, porque para eso se tardaron muchísimo, porque nos tuvieron en la casa de tortura. Nos llevan el día 8, me empiezan pues me tienen sentado en el piso, veo a mis sobrinos, y algo muy grave, y que la verdad precisamente por eso es el temor de a veces de levantar la voz, porque cuando ya me toca, me hablan para sentarme ya ante un escritorio, y cuál va a ser mi sorpresa, que cuando me van a tomar mi declaración, la persona que me estaba tomando mi declaración era la misma que estaba cuando a mí me torturaron, y era una Ministerio Público. Pues yo la veo, pues yo empecé a declarar, lógico, ella es que siempre quería llevarme hacia donde ellos querían la declaración, y ellos querían las imputaciones hacia la gente que tenían. Me enseñaron una infinidad de fotografías. Yo las vi, pues no los conozco. Sí reconozco, ahí me enseñan la fotografía de Israel, de Florence, de mis sobrinos, pues hasta ellos los conozco. Bueno, pues como no salieron las cosas como ellos querían, ya se va un archivero y me saca un arma negra, ¿sí? Como un tipo rifle, y ya me dice, ¿tú traías esto? Le dije, no, es que yo no traía nada, es que tú lo traías, ¿ya? Por eso a mí, por lo único que luego me sentencian es por el arma, porque y ahorita yo tengo un amparo en contra de esa arma, que ya llevan 3 años, bueno, lo que yo tengo fuera ya va para 3 años, y no me han podido resolver ese amparo. Está en Tepic, por una arma que saben que me tienen que absolver, porque ya les demostré que yo no traía ningún arma, con los mismos dichos de los agentes aprensores, porque ellos dicen que llevaban una orden de localización y presentación para René Vallarta. Ellos llegan a mi negocio como a las 12 del día, más o menos, entran, me piden un servicio, personalmente yo los atiendo, me doy una vuelta con ellos en el auto, ya. Desde ahí yo los vi raros, pero pues, yo no tenía, pues así que delito, ¿no? Nada. Ellos dicen que se esperan afuera del taller, ¿sí? Y que ven cuando salimos, y que en ese momento pues ven que ahí va René Vallarta y nos paran, y es cuando nos encuentran el arma. Vaya, pues son las historias que tenemos todos los días en este México, donde la tortura sucede en este momento en el que estamos hablando. Seguramente en alguno de los separos policíacos hay mexicanos que están siendo sometidos a tratos infamantes, a tortura, a golpes, inmersiones en el agua, golpes en los oídos, todo lo que implica el catálogo tradicional de la tortura en México. Hemos repasado parte de esta historia con la idea de dar cuenta de lo que sucede en el caso específico de Israel Vallarta Cisneros, detenido desde hace casi 15 años en este proceso que implicó también a la francesa Florence Cassés, y que
pues Israel Vallarta sigue encarcelado y sin que haya sentencia en su contra, ni para decirle que es culpable o que es inocente. Y si le dicen que es inocente, habrá pasado casi 15 años de su vida encarcelado en condiciones infamantes, dolorosas, en lo que usted y yo y todos sabemos que son las cárceles mexicanas y peor aún las cárceles de alta seguridad. Les agradezco a los tres que hayan tenido la valentía y el valor de venir y de plantear este asunto de manera pública, y esperemos pues que haya justicia en el caso de Israel Vallarta y bueno, también el caso de ustedes que también sufrieron lo mismo, y también luego de un proceso decirles son inocentes después de todo lo que han vivido. Gracias, María Guadalupe Vallarta. Que me faltó tiempo para... Sí. Todavía la participación de los medios, de Loret de Mola, la situación actual de ahorita que estamos esperando que el señor no viene, se apegó a su derecho de no venir porque según se divulgan sus fuentes, ¿no? Pues sí, por desgracia se nos ha terminado el tiempo. Carlos Loret de Mola, según la versión periodística que ya está en varios medios, ha terminado su contrato con Televisa y dejará de salir en la pantalla de televisión de Televisa y creo que también en programa de radio. Pero bueno, esa es una noticia que estoy leyendo ahora. Alejandro Cortés Vallarta, gracias por haber estado aquí. Pues muchas gracias por prestarnos este espacio para podernos expresar, ya que hemos sido también atacados mediáticamente por la señora Wallace y por el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que lo tengo denunciado. Jaime Rochín ya no es titular. Y muchas gracias. Sí, al gracias. Contrario, René Vallarta Cisneros, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Al contrario.